Buenas tardes, buenas noches, amados hermanitos. Dios les guarde grande y poderosamente. Continuamos con el libro del Evangelio de Lucas, con mi hermanito Agustín Afonso. Clase anterior estuvimos conversando, yo no estuve allí, pero sí me enteré que estaban hablando lo que cuesta seguir al Señor. Lucas 9:57, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar reflexionando un poco allí en esa escritura. Vamos al 57, dice la palabra. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Me llama la atención, ¿de dónde viene caminando Jesús? ¿Se recuerdan de dónde había venido el maestro que ya ha estado recorriendo, ya había bajado de esa transfiguración? Se encuentra a sus discípulos allí con ese momento tan bonito de Pedro, Jacobo y Juan. Luego les anuncia su muerte. Entonces él estaba en esa oposición con los samaritanos, no fue recibido en esa aldea y tuvo que irse. Entonces, como dice 55, Jesús se volvió a ellos y les reprendió, así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Entonces, mientras estaban caminando hacia otro pueblo, hacia otro lugar donde no habían recibido a Cristo, ahora van a otro lugar. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús empieza a responder en parábolas, empieza a responder para que nosotros veamos lo que está ofreciendo Dios y veamos que Él no nos ofrece en este mundo un bienestar, ni nos ofrece en este mundo riquezas, nos está ofreciendo una vida eterna y es algo muy espiritual. Nos ofrece tesoros en los cielos, no nos ofrece otra cosa aquí en la tierra. Más bien nos deja la paz de Él y nos advierte que en este mundo tendremos aflicción. Dice la palabra en el 58, vamos a ver esta primera parábola. Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Sabemos que los animales tienen sus lugares donde pernoctar, sus animales y como Dios lo ha hecho. Está hablando Dios en esta parábola, un ejemplo terrenal para aprender algo netamente espiritual, ¿no? Ellos tenían que entender que Jesús no le está ofreciendo a ellos bienestar de una casa o bienestar de una tranquilidad para estar recostados, estar tranquilos. Normalmente utilizamos también estas parábolas de Jesús para predicar el evangelio. Una persona que desea continuar o desea bautizarse, el deber nuestro también es advertirle de lo que cuesta seguir al maestro. Inclusive el apóstol Pedro también hace mención acerca de estas cosas, de que aquella persona que quiera volver atrás y le va a salir el verdadero proverbio, ¿no? Que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cielo revolcarse. El verso 59 dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Quizás observaba, yo recuerdo mucho estas explicaciones de mi hermano Agustín, porque más de una vez estuve presente, y recuerdo que a veces me ponía a pensar de que realmente no es malo ir a despedir a nuestros padres, que no es malo ir a esperar que nuestros padres fallezcan o esperar que ellos mueran. El tema es que Jesús se está refiriendo a algo muy espiritual, no está dejando el hombre que siga a Dios, sino que el tema es que estamos prefiriendo los de nuestra casa antes que servir a Dios. Versículo 60, Jesús les dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro hogar? A veces no todos están sirviendo al mismo Dios. O dicen creer en Dios, pero no le obedecen. Entonces el tema es que quizás debemos de romper con esas tradiciones familiares y realmente seguir a Cristo es obedecer a Dios en toda manera que está en su palabra. Tú debes de ir y predicar acerca del reino de Dios. Eso es lo que debes de hacer tú. Otro le dijo, el 61, sí, Señor, te seguiré,
pero primero deje que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué hacemos con el arado cuando estamos guiando los bueyes y estamos haciendo ese surco y volteamos o quizás, perdón, Fidel, ¿sí? No sé si mi hermano Fidel iba a comentar algo. No, hermano, que cortaras allí la comunicación que Vale. teníamos en internet. Sí, bueno, Para que entonces pudiese cuando... seguir. Bien, hablando del arado, que Jesús lo pone como ejemplo para personas que eran agricultores, personas que conocían muy bien la tierra, y inclusive le narra la parábola del sembrador para que entiendan los 4 corazones, pero aquí en el caso es que no vamos a estar trabajando, arando esa tierra, mirando atrás, porque el surco sale muy torcido, o quizás no va a donde realmente ponemos la vista. Entonces, el que pone su mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Mirar atrás significa espiritualmente anhelar las cosas del mundo y querer servir a Dios. No podemos estar entre dos aguas, no podemos estar ni siendo ni fríos ni calientes o tibios. Tenemos que ser calientes, hermanos. Tenemos que, estas cosas para el Señor realmente son importantes. Estas parábolas de lo que cuesta seguir al Señor nos hacen reflexionar mucho acerca de nuestra vida y siempre poner a Dios en primer lugar. Dios les bendiga, hermanitos. Continuamos con mi hermano Agustín. ¿Comentarios? Quiero hacer un comentario antes de seguir adelante. Amén, hermanito Roberto. Creo que todos conocemos a Bob Brown. Y si no, pues él es un misionero que trabajó muchos años en Venezuela. Cuando él llegó a Venezuela había 2 congregaciones en toda la República. Y cuando él dejó de Venezuela había más de 100 congregaciones. Y casi todas salieron de la obra que ellos comenzaron. Y me acuerdo mucho de que él, cuando le querían mandar a alguien misionero, él le preguntaba al misionero, ¿cuánto tiempo te quieres quedar aquí? Si no decía el resto de mi vida, no calificaba. No decía el resto de mi vida, no calificaba. Aunque no se quedara el resto de su vida, pero él quería que tuviera la intención de hacer eso, ¿no? La intención de trabajar hasta que no hay más donde trabajar. Pero muchas gentes ven el ministerio como una cosa, bueno, voy a probar y si no funciona voy a seguir de ingeniero, voy a regresar a mi carrera, lo que sea. Pero lo que Dios está buscando es gente que tengan la vocación para hacerlo, es lo que le está diciendo Jesús aquí a estos hombres, ¿verdad? Que tengan verdaderamente la vocación, ¿verdad? Un profesor de una de las escuelas aquí de Estados Unidos le preguntaba a un estudiante, ¿cómo sé yo que quiero ser predicador? Y le contestó, cuando no lo puedes evitar, ¿verdad? Eso es vocación. Nada más quería mencionar eso. Amén, hermanos. Ok. Dime, hermano. Quería hacer un pensamiento. Mientras Alejandro hacía el resumen, llegó un pensamiento a mi mente de que estar apto para el reino de Dios es tener la capacidad pues, de siempre estar mirando hacia adelante, hacia Jesucristo, hacia la misión. Bueno, parte también de lo que comentaba Roberto. O sea, estar apto, estar listo no es ser perfecto, sin defectos, sino, o sea, estar listo es siempre estar mirando, siempre tener el enfoque en la misión y en el llamado que quiere Jesucristo de nosotros. Solamente eso, hermano. O sea, la aptitud cuando lo vemos en el mundo, la aptitud tiene que ver con cualidades, que tú tengas las cualidades necesarias para hacer algo. Pero en este caso, ser apto para el reino de Dios no tiene que ver con que tú tengas las cualidades, sino que tengas la intención y la necesidad de hacerlo, de hacer el trabajo. Eso es lo que Dios busca, porque Dios es el que nos califica, Dios es el que nos da las aptitudes para que podamos hacer el trabajo, porque ya está en las manos de Él. Como vamos a ver en los 70, que va a enviar Jesús a predicar el reino de Dios, que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 10. Amén. Dios es el que califica a las personas para que
hagan el trabajo. Sin Dios no podemos hacer nada. Como él decía, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. O sea, separados de Jesús no podemos hacer nada. O sea, siempre el trabajo es de Jesús, es de Dios. Y lo vemos desde el principio de que Dios estableció la iglesia. Vemos que él le decía las cosas. Jesús siempre le informó a los discípulos, los formó, los entrenó. Pero al final el que hizo el trabajo fue Dios. Porque el Espíritu Santo fue el que vino sobre ellos para que ellos supieran y entendieran y pudieran hacer el trabajo que Dios quería que hicieran. Al final Dios es el que hace el trabajo en todos nosotros. Ahora ya no viene como vino en el principio en Pentecostés, sino que ahora lo tenemos en su palabra. Y es la que nos guía y nos ayuda. Por tanto, nosotros predicamos lo que Dios nos dejó para que predicáramos. Entonces Dios es el que nos califica a nosotros para que podamos hacer el trabajo que Él espera que hagamos, que es predicar su palabra, predicar su voluntad. Amén. Amén. Vamos a la oración final. No, mentira. Ok, vamos entonces al capítulo 10. Capítulo 10, ya terminamos el 9 por fin. Tuvimos no sé cuánto tiempo con el 9, pero ya vamos por el capítulo 10. Esperamos que este es más corto, este capítulo. Creo que lo vamos a terminar en 2 meses. Ok, vamos a leer, no sé quién puede leer versículo 1. Yo puedo leer. 12, versículo 12, del 1 al 12 del capítulo 10 de Lucas. Y vamos a empezar a analizar este capítulo, estos versículos. Capítulo 10 de Lucas, misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día serán más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Ok. ¿Qué es lo primero que observamos en ese relato de Lucas capítulo 10? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? ¿Cuántas personas andaban con Jesús? ¿Cuántos andaban siguiendo a Jesús? ¿Cuántas personas? Fíjese que él elige a 70 para un trabajo, para que vayan delante de él a la ciudad donde él iba a estar o donde iba a llegar, para que fueran adelantando el trabajo, fueran predicando acerca del reino de Dios. O sea que él designó a 70, pero ¿cuántos andarían con él? Debería ser por lo menos el doble o más. Entonces imagínense a Jesús caminando por esas aldeas con esa multitud de personas siguiéndolo. Entre ellos estaban los que vimos en el relato anterior, del versículo 57 al 62, cuando le dice que la zorra tiene guarida, o sea, los que estaban con él. El caso es que era una multitud de personas que andaban con Jesús.
Entonces, ahí entendemos los celos que tenían los fariseos, los sacerdotes, ¿verdad? Judíos, porque ya muchas personas estaban siguiendo a Jesús, estaban creyendo en Jesús. Era una multitud. A lo mejor los samaritanos, cuando Jesús manda a que le preparen un lugar por allá, cuando ven la multitud, imagínense Jesús con una multitud de personas llegando a una ciudad, era de llamar la atención, pues. ¿Dónde podían hospedar tanta gente? Me imagino que quedaban durmiendo afuera, que no podían haber suficiente hospedaje para tanta gente. El caso es que había una multitud que seguía a Jesús. Ya sabemos que él iba rumbo a Judea, porque ya sabemos que él iba ya en sus momentos finales, ya en sus meses finales de vida, donde ya él tenía que entregar su vida por nosotros, iba a cumplir el propósito por el cual había nacido y había venido al mundo, que era morir por nosotros. Aunque los que lo estaban siguiendo no lo entendían, no sabían realmente cuál era la misión de Jesús, pensaban que la misión de Jesús era diferente a la que él iba a hacer, pero ya él sabía que se había cumplido el tiempo y por tanto él tenía que llegar a Jerusalén. Pero entre tanto iba visitando varias ciudades y vamos a ver más adelante varias enseñanzas que él nos deja en ese camino a Judea, antes de llegar a Jerusalén. Entonces, lo primero que vemos es que él designa a 70. Y dice que los envía de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Fíjense que él designa a los 70, pero no los manda solos. No los manda cada uno independiente a cada ciudad, sino que él lo manda de 2 en 2. Cuando vimos el relato cuando él envía a los 12, en el capítulo 9, versículo 1, en Lucas no especifica cómo los mandó, si los mandó también de 2 en 2. Pero cuando leemos Marcos, capítulo 6, Marcos sí lo dice, Marcos capítulo 6, versículo 7, él sí dice que él los envió de 2 en 2. 7 dice, del 7 en adelante, Marcos 6, capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre el espíritus inmundos. Fíjense que a los discípulos, los apóstoles, cuando los envió también al principio, también los envió de 2 en 2. Ahora, ¿por qué Jesús los envía de 2 en 2? Y eso es un ejemplo para nosotros, y es una enseñanza para nosotros, y algo que deberíamos practicar también. Pero ¿cuál es la razón por la que envía Jesús a los discípulos, tanto a los apóstoles como a estos 70, de 2 en 2? O sea, que fueran acompañados, no fueran solos. Si uno cae, el otro lo levanta. ¿Dónde está eso? Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4. Vamos a leer. Eclesiastés. O sea, nosotros conocemos cuál es el trabajo que tiene un predicador, ¿verdad? Y lo difícil a veces que es predicar y a veces lo decepcionante que puede llegar a ser la predicación. Fíjense el capítulo 4, versículo 8 en adelante de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. No, perdón, vamos a leerlo del versículo 9, el 4 no importa, el 8 no importa. Dice, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, el mismo Salomón, él enseña que mejor son 2 que 1. Porque si uno flaquea, el otro lo levanta. Si hay problemas con uno, entre los 2 se ayudan. O sea, siempre va a haber ayuda entre los 2. O sea, cuando uno está solo, es más difícil el trabajo. Porque no tienes quien te anime, quien te dé palabras de aliento. Porque es lo que decía. Muchas veces el trabajo de la predicación puede ser decepcionante, no por el hecho de predicar el evangelio, sino por el hecho de los resultados o la reacción de las personas que se les predica. A veces decimos, bueno, ¿será que nadie quiere escuchar de Dios? Entonces a veces uno llega a creer que uno es el problema, que uno es el que tiene el problema, que uno no sabe predicar o que uno lo está haciendo mal o que no le sabe llegar a las personas. Cuando uno está solo suceden esas cosas. Uno llega a caer hasta en depresión muchas veces
por falta de resultados en la predicación del evangelio. Porque a veces uno cree que el trabajo es solamente de uno, que el esfuerzo es de uno, sin saber y sin darse cuenta de que el trabajo es de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Dios es el que nosotros simplemente sembramos y Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? De esa semilla que nosotros podamos sembrar. Entonces, Jesús, sabiendo estas cosas, porque la situación no era fácil para ellos en ese momento, los envía de 2 en 2. Y fíjese lo que le dice en el versículo 3. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Dice, los envío como corderos en medio de lobos. O sea, la situación no iba a ser fácil para ellos. La predicación no iba a ser fácil. Iban a tener mucha oposición durante su predicación. Entonces, cuando hay dos, se apoyan mutuamente, ¿verdad? Para darse ánimo los dos, para poder seguir adelante en el trabajo que Cristo les está encomendando en ese momento. Cristo sabía que la situación no iba a ser fácil, a pesar de que Él le estaba dando poderes a ellos, para que sanaran, echaran fuera demonios, ¿verdad? Le está dando poderes para que ellos pudieran hacer ese trabajo. Pero con todo y eso, iba a haber oposición. Y se los está anunciando. Cuando llegue a una casa de paz, decir, pase a usted, si la paz es, si realmente hay hijos de paz, entonces la paz quedará con ellos, si no, se devolverá a ustedes. O sea, va a haber oposición, va a haber problemas, pero siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a escuchar la palabra de Dios. El versículo 2 decía, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies, sabemos lo que es cuando la cosecha de los cereales, en ese caso era el trigo que se cosechaba en ese tiempo, o básicamente era el trigo lo que se cosechaba. Cuando está maduro, ya está listo para la cosecha. Entonces Jesús le está diciendo, la mies la verdad es mucho, o sea, ya está, es mies, o sea, la cosecha es mucho. El trigo ya está maduro y es mucho, pero no hay suficientes obreros para cosechar ese trigo. Se lo está poniendo de esta manera para que ellos puedan comprender, pero realmente Jesús no estaba hablando del trigo, no estaba hablando de una cosecha de trigo, sino que está hablando de una cosecha de almas, que era lo que ellos iban a buscar, iban a cosechar. Y los 70 no iban a alcanzar. Dice, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. ¿Y quién es el dueño de la mies? ¿Quién es el dueño de esa mies? Es Dios, ¿verdad? Por eso él dice, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿de qué manera Dios puede enviar obreros a esa mies? Y esa es la pregunta, una pregunta interesante. ¿De qué manera Dios manda obreros a esa mies? Sabemos que Jesucristo mandó a 70 a que fueran las ciudades donde él iba a entrar, de 2 en 2 para que predicaran acerca del reino de Dios. Pero eran personas que ya estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo estaban reconociendo como el Mesías, como el enviado de Dios, y querían estar con él, querían participar y ser parte de ese reino que, según el propio concepto que tenían ellos, era un reino que se iba a establecer en el mundo y que ellos querían participar de ese reino y querían ser parte de él. Amor, se estaban formando, creían que estaban formando para luchar contra el Imperio Romano, pero ellos querían ser parte de ese reino. Ahora, ellos tenían que convencer a otras personas también de que el reino de Dios se había acercado y que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Esa es la manera como podemos obtener obreros para la mies. O sea, no hay otra manera de obtener obreros para la mies, sino por la predicación de la palabra. Allá en Romanos capítulo 10, siempre hemos escuchado y hemos leído bastantes veces que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que el versículo 17, si no me equivoco. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el mismo apóstol Pablo le dice, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? O sea, ¿cómo van a creer si nadie les predica? O sea, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a convertirse si no hay quien les predique? Y esa era la misión que tenían estos 70, de llevar el mensaje a las ciudades donde iba a entrar Jesús, a preparar el terreno, porque Jesús iba a entrar a cada una de esas ciudades a visitar. Y él estaba ganando, era seguidores. Era lo que quería, ganar seguidores, ganar más personas para la mies, porque el trabajo que tenían por delante era bastante grande, era muy grande, era bastante grande. Entonces, la mies a la verdad es mucho, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id,
Dice, id, imperativo, vayan. O sea, vayan. Es una manera imperativa de decir, tienen que ir. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Eso se lo dijo también a Jesús a los apóstoles. En Lucas no lo menciona, pero en Marcos, si no me equivoco, Marcos capítulo 6, sí lo menciona. No, mentira, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas, capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí él refuerza un poquito más el comentario acerca de los discípulos. Él dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué le pasó a una oveja en medio de lobos, estando en medio de los lobos? Lo más seguro es que se la coman, ¿verdad? Porque si son 2 ovejas y hay 50 lobos, o sea, se van a repartir las ovejas entre los 50, se van a comer. Pero él dice, pero Jesús igualito dice, pero vayan, vayan, o sea, tienen que ir. Aunque el trabajo es peligroso, aunque el trabajo es de riesgoso, ¿verdad? Pueden hasta perder su vida, pero es necesario que vayan. Por eso le dice, sed prudentes, se lo dice a los apóstoles. Yo imagino que a los 70 también se lo dijo, sean prudentes como serpientes. La serpiente es muy prudente, astuta, o sea, hay que ser astuto, prudente, ¿verdad? Porque ellos tienen que saber que a las personas que ellos iban a necesitar, no todo el mundo era sincero. Muchos tenían intenciones ocultas o terceras intenciones, ¿verdad? Y la mayoría de ellos, o muchos de ellos, simplemente querían deshacerse de Jesús, querían salir de él. Y al saber que eran discípulos de Jesús, ellos también iban a correr el mismo riesgo que podía estar corriendo Jesús en ese momento. Ellos tienen que ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas, humildes, ¿verdad? No humildad, pero estar pendientes de lo que estaban corriendo, de la situación que pudieran estar viviendo en ese momento. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Preguntas? ¿Iba a decir algo, Pedro? No. No, solamente que me llamaba la atención un poquito lo primero que les dice el Señor en el versículo 2, o sea, sobre la urgencia y la relevancia del trabajo de ellos. O sea, lo entiendo yo de esa manera, cuando les dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, como para hacerles entrar en conciencia y estimularles a hacer el trabajo, y que el trabajo es urgente y es necesario. Es como yo lo entendí, pues, como cuando lo estabas comentando. Solamente eso. No, y les manda a rogar al Señor de la mies. Pongan no oración, pongan oración lo que van a hacer. Claro que sí. Pues yo lo entiendo de esta manera, que en comparación de la población mundial a la población que somos cristianos, es una diferencia muy grande. Hay demasiada todavía almas en pecados y ese es mucho también. Por el lado que tú mires, a veces te ves hasta solito como cristiano, porque todo lo que te rodea es personas que no conocen a Dios. Hay demasiado trabajo para quedarnos callados. Por eso, siempre que tengamos una oportunidad, a quien sea, tenemos que hablarle, a quien sea. Yo tengo la costumbre, yo siempre si me monto en un taxi, y el taxi me hace cualquier pregunta que me hace, yo de una vez aprovecho esa pregunta para de una vez predicarle el evangelio, porque esa es mi misión. Y bueno, yo digo después, cuando yo me bajo, le digo, bueno, señora, ahí está la semilla. Usted es el que sabe qué va a hacer. Pero hay que aprovechar cualquier oportunidad para hablar, porque son muchos los que los que están sin Cristo. Yo creo que también, hermano querido,
cuando les dice esas palabras, ¿no? El versículo 2 tiene mucho que ver con el mismo contexto de Mateo capítulo 10, ¿verdad? Obviamente en la misma ocasión, ¿no? La manera como él lo veía, que él al ver las multitudes, o sea, sentía compasión de ellas, pues estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y creo que esa es la urgencia que él quiere compartir con ellos, que ellos también vean esa urgencia y esa gran necesidad por la condición en que se encuentran las multitudes, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y ahora, pues así como decías tú también, o sea, no solamente ir, sino también clamarle al Señor de la mies, que envió obreros a sus vidas. Exactamente. Uno siempre tiene que orar a Dios por la conversión de las personas. Amén. Sabemos que Dios da libre albedrío, pero para que Dios toque los corazones, para que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, que es lo importante. Y eso, claro, es mediante la predicación, pero por lo menos que la gente quiera escuchar, o sea, que tenga la intención de escuchar la palabra. Porque la fe viene así, escuchando la palabra, no hay otra manera. Es la única manera que tenemos para que la fe llegue a las personas. ¿Alguien más? Fíjate que lo mismo que le dice a los apóstoles, se lo dice a los 70. En el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, no tenían que llevar nada. ¿Por qué no tenían que llevar nada? Pregunto yo. Para que no tuvieran preocupaciones de nada. Pero es que si yo no llevo nada, más preocupación tengo, porque Pero uno tiene que tener la confianza que Dios va a proveer de todo, po. Y si nos está mandando directamente de Jesús, ¿quién se lo está diciendo? Está de sobra, sí, po. Él se lo está diciendo Jesús. Amén. Para que dependieran de Dios, dependieran de Cristo. Dime. Para que dependieran de Dios y no de lo que tuvieran o no tuvieran. Aparte de lo que está diciendo el hermano Sergio, pues para que dependieran de Dios, de la provisión de Dios y no de lo que ellos pudieran poseer o tener en este caso. O sea, ellos iban de parte de Dios. O sea, ellos iban de parte de Dios. Todavía el mundo no tenía poder sobre ellos. Ellos iban de parte de Dios. Ellos iban a hacer el trabajo. Dios siempre los iba a cuidar y los iba a sustentar en cualquier necesidad que ellos tuvieran. Sabemos que ellos iban a llegar a cada ciudad. Dice el versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. O sea, Dios siempre iba a tener preparado un sitio donde ellos iban a quedar. Y iban a ser sustentados por Dios. Fue como Elías y la viuda, ¿verdad? De Sarepta. Dios siempre tiene un sitio donde va a sustentar a sus hijos. Por eso ellos tenían que confiar en la provisión de Dios, en que Dios les iba a sustentar, los iba a ayudar, nunca los iba a dejar solos. No solamente no llevaran, fíjense que a los apóstoles dijeron ni siquiera llevaran dinero, o sea, ni dinero, no llevaran nada, ni siquiera una muda de ropa, ni otro calzado. Y no sé cuánto tiempo estuvieron ellos allá. Después que volvieron, bueno, estaban gozosos por el trabajo que habían hecho. Pero el caso es que ellos no tenían que llevar absolutamente nada. Todo se lo iba a proveer Dios. Pero por medio de las personas que iban a recibir a los discípulos, a estos discípulos, cuando llegaran a la ciudad. Ahora, ¿la señal cuál era? Cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa. O sea, venimos en son de paz, venimos de parte de Dios. La paz sea en esta casa, la paz sea de Dios con esta casa. Es la paz que Dios ofrece. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué es un hijo de paz? ¿Qué entendemos nosotros por un hijo de paz? Me gustaría sus comentarios. ¿Qué es un hijo de paz? Lisbeth quería preguntar algo, comentar. ¿Quién? Lisbeth. Lisbeth, dime, Lisbeth. Sí. En el mismo capítulo, en el versículo 4, dice la parte B, y a nadie saludéis por el camino, porque iban con mucha prisa, porque si tienen que saludarla en casa y saludar de esa manera, trayendo paz o en son de paz, porque no podían saludar a nadie en el camino. Buena pregunta. ¿Por qué no podían saludar a nadie en el camino? Iban apresurados, iban con urgencia.
Bueno, los caminos eran peligrosos en ese tiempo. Habían salteadores, habían ladrones, había una cantidad de personas. Ellos iban con una misión de llegar a ciudades, a donde iba a estar Jesús. Que se mantuvieran, o sea, que ellos se mantuvieran en el trabajo que Dios les había encomendado, que Jesucristo les había encomendado. Que era que entraran en las ciudades y no perdieran el tiempo en el camino, sino que se fueran directamente, así como le dijo a los apóstoles, que no hablaran con samaritanos ni con otros, sino que fueran directamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, o se fueran con los israelitas. Yo imagino que tenía que ver con eso, con los peligros que puede haber en el camino, que no perdieran el tiempo con... Hermanito Agustín, hace como, en 4 sábados seguidos estuve estudiando con un grupo de hermanas sobre cómo predicar el evangelio y enseñaron muchas cosas. Enseñaron que había que rodearlo de oración y hablaron de los hijos de paz y dijeron que un hijo de paz, según lo que podemos ver en la palabra, son aquellos que le abren las puertas a los que van a predicar, los que los reciben, los que se sientan con ellos, los que les dan los que le dan acogida en su casa, los que le dan lo que tengan de comer, que ese era un hijo de paz, los que tú le ves la disposición de querer escuchar. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Con respecto a nadie saludéis en el camino, o sea, Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Fíjese que él estaba mandando a los apóstoles, a los discípulos, los 70, a que fueran a las ciudades donde él iba a entrar, porque él tenía que llegar a esas ciudades, para que anunciaran que el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la misión, era entrar a las ciudades para que predicaran eso. Todavía no se estaba predicando acerca de la salvación de Cristo. O sea, todavía no se estaba predicando el evangelio de Cristo, porque Cristo todavía no había muerto ni había resucitado. Por tanto, ellos estaban preparando simplemente las ciudades donde Jesús iba a llegar a las personas, para cuando él llegara, ya tuviera como encaminado y tuviera algunos hijos de paz ya formados ahí que fueran seguidores también de Jesús, que lo estuvieran siguiendo. Por tanto, en ese momento no era importante saludar a las personas, o sea, ponerse a anunciar sobre las personas en la calle, o sea, en las calles, sino irse directamente a las ciudades y predicar en las ciudades. Ese era el trabajo que tenían que hacer. Cuando Cristo muere, cuando ya el evangelio entra en vigencia, el evangelio de Cristo, que ya Jesucristo manda la gran comisión, ya manda que prediquemos a todo el mundo, a todos, sin excepción. Pero en este momento era un trabajo que se iba a hacer, porque era algo que era un plan que tenía Dios, ¿verdad? De llegar a ciertas ciudades y hasta al final llegar a Jerusalén, donde tenía que ser crucificado. Pero tenía que preparar a unos seguidores todavía para ese momento, para la llegada final a Jerusalén. Y él tenía que pasar por esos pueblos, por tanto, él tenía que preparar a esa gente de esos pueblos para recibirlo. Y no todos los pueblos lo iban a recibir, porque el mismo dice acá, los que no lo reciban, bueno, sacudan hasta el polvo de sus pies de esa ciudad. Es lo que él decía. Ahora, un hijo de paz, como decía la hermana Alex, es eso. Las personas que están dispuestas a recibirte para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué predicaban los apóstoles? Ellos iban a predicar acerca del reino de Dios que se había acercado. Los mismos apóstoles, a pesar de que iban a hacer milagros o iban a sanar enfermos, iban a sacar demonios, yo imagino que ellos ni siquiera sabían qué es lo que estaban predicando. Porque estaban predicando que el reino de Dios se ha acercado, pero a lo mejor no entendían lo que era el reino de Dios. Jamás les pasaba por la iglesia que el reino de Dios tenía que ver con la iglesia, con el establecimiento de la iglesia, y que era un reino espiritual y no material. Pero ellos iban a predicar eso, a preparar un pueblo para recibir al Mesías. Porque al predicar que el reino de Dios se había acercado, tenían que predicar a Jesucristo, que era el Mesías que ya había llegado al mundo, que era el que estaban esperando ellos. Por tanto, eso lo iban a hacer ¿dónde? En todo lo que era la región de Judea. La región de Judea. Ellos estaban saliendo de Samaria hacia Judea para predicar este mensaje. Creo que es eso, si no me equivoco. No sé si el hermano Roberto Miranda tiene algún comentario sobre eso, sobre los hijos de paz y a nadie saludéis en el camino. Esa era o sea, no hay duda de que
el que está haciendo el plan es Dios y sabe exactamente lo que necesitan en ese momento en cada lugar, ¿verdad? Yo no me atrevería a viajar ahorita sin mi tarjeta de crédito American Express y Visa y toda clase de cosas por el estilo, ¿no? Pero sí hay en cada lugar donde que hemos sido misioneros durante muchos años, siempre ha habido hermanos que nos reciben, siempre ha habido. Y claro que tenemos una regla, ¿no? De quedarse más de 3 días, huele a pescado, ¿no? Huele a pescado podrido. Entonces tampoco extenderla. Pero me gusta mucho que aquí mismo cuando dice que le da unas reglas muy bonitas, ¿no? Que come todo lo que te pongan enfrente, o sea, no seas quejumbroso y no que seas criticón. Y me tengo que acordar de varias, bueno, tengo una cantidad de anécdotas, pero 2 que me acuerdo mucho son de Leo Rojas en San Luis Potosí, México, con una indigestión por el picante, y Pedro Sánchez en el hospital por una indigestión por picante. Pero se lo comieron, pero no lo negaron. O sea, eso es muy lindo, porque eso demuestra lo que está diciendo aquí, el corazón del misionero. Bueno, yo me acuerdo, William Santana, no sé si usted llegó bueno, claro, usted conoció a William Santana, allá en La Victoria. Él me llegó a contar que él llegó a predicarle a unas personas que vivían en unos ranchitos al lado del crematorio, lo que era el basurero municipal de La Victoria. Allá donde está el cementerio, que está el botadero municipal, donde botan toda la basura ahí. Y esas personas que estaban en esos ranchitos, ellos se dedicaban a buscar basura, buscar en la basura aluminio y todas esas cosas. Y ellos comían de la basura. O sea, ellos comían de las verduras, las cosas que consiguen en la basura, es lo que ellos comían. O sea, se lo llevaban para su casa y comían. Y me dice William, yo tuve que ir, cuando yo le estaba predicando, ellos me ofrecieron comida y yo tuve que comer lo que ellos me ofrecieron para no ofenderlos. Y era comida que ellos habían sacado de la basura. Y él me dice, yo comí de esa comida. Dios, yo sabía que Dios me iba a ayudar para que no me cayera mal la comida. Pero él comió, ¿verdad? Porque él tuvo que comer lo que le habían ofrecido. Eso fue una historia que me contó él al principio, cuando comencé en la iglesia con él. Dios me entrenó bien porque en mi tierra, que es cuartomundista, en Filipinas, si se mueve, se come. Punto. Lo que se mueva se come. Está bien. Bueno, entonces, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora, ¿cómo identificamos un hijo de paz? Que tú le quieras hablar acerca del reino de Dios o acerca del Mesías y él simplemente te cierre la puerta y no quiere escucharte. Entonces la paz vuelve a ti. Si el hombre te recibe, te abre la puerta y te invita a que pases para que le hables acerca del reino de Dios, es un hijo de paz y la paz vendrá sobre él. Ahora, la paz, ¿qué paz viene sobre él? La paz de Dios. Es lo que estamos buscando, ¿verdad? Es la paz de Dios, la paz con Dios. Y posad en aquella misma casa, comiendo, como dice el hermano, y bebiendo lo que os den. O sea, no exijas. No es que yo quiero pollo frito o yo quiero esto porque mi estómago es delicado. O sea, come lo que te den. Y es lo que me decía William. O sea, si el mismo Jesucristo le está diciendo a ellos, cómanse lo que le den. Imagínense que le están dando morcilla. Los judíos no podían comer morcilla, ¿verdad? Porque da sangre. O comer algo que supuestamente sacrificaba a los ídolos. Ellos tenían que comer lo que le dieran. Y Dios iba a ayudarlos en cuestiones de estómago, en cuestiones de cualquier enfermedad, ¿verdad? A pesar de que podían ser comida como la que William me dijo, que él sabía que Dios le iba a proteger para que la comida no lo fuera a enfermar. Y esto sucede con estas personas también, con estos 70 que Jesucristo envía. Y él mismo le dice, coman lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El obrero es digno de su salario. O sea, ellos no llevaron absolutamente nada. Ellos iban a recibir la ayuda de las personas que ni ellos conocían todavía, sino que iban a abrir paso a la predicación del reino de Dios, abrir paso
al Mesías que iba a venir pronto a esa ciudad y que iba a anunciar también ese mismo reino de Dios, a lo que él había venido. Entonces el obrero es digno de su salario. Creo que es Timoteo, si no sé si me equivoco. Timoteo habla sobre el obrero es digno de su salario, capítulo 5. Agustín. Dime. Hermanita Lisbeth, por favor. Dime, yo quería leer un versículo en Juan, capítulo 8, versículo 47, acerca de cuando hablamos de la receptividad en la palabra o del rechazo de la misma. Juan dice, 7. Juan capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, que cuando alguien abre la puerta o tiene ese corazón sensible y se identifica, es melodía para sus oídos, el escuchar la palabra de Dios, tanto un inconverso como un hermano en Cristo, es de Dios. Que le suena, no le hace ruido, sino realmente es paz, ¿no? Le trae paz espiritual. No tiene una sordera espiritual, sino es atento, escucha, oye, es de Dios. Como cuando Dios llama a las ovejas y ellas reconocen su voz. Entonces, me parece oportuno este versículo en cuanto a eso, a los hijos de paz. Sí, es correcto. Aquí se lo está diciendo a los judíos. A los judíos. Cuando llama hijo, que vuestro padre es el diablo, imagínate tú. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios y no escuchaban las palabras de Jesús, que era el Mesías, enviado de Dios. Por eso los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. O sea, imagínense la ofensa para los judíos. O sea, lo que está diciendo Jesús. Primero le dices, vuestro padre es el diablo y ustedes no son de Dios. Si fueran de Dios, las palabras de Dios escucharan. Y claro, y eso pasa hoy en día y pasaba en ese tiempo y sigue pasando, ¿verdad? Muchas personas simplemente rechazan escuchar la palabra de Dios. Mucha gente dice creer en Dios como los judíos. Ellos creían en Dios, decían guardar la ley, decían ser pueblo de Dios, pero no escuchaban la palabra de Dios, no ponían atención realmente a las profecías, no podían entender, o no querían entender realmente lo que Dios había dejado en su palabra escrito. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 5, versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El mismo apóstol Pablo decía que él había recibido salario, ¿verdad? Para trabajar con los corintios. Muchas veces. Él había sido carga para otras iglesias para estar con ellos, para ayudar a los corintios también. Y el obrero es digno de su salario, es lo que le está diciendo Jesús aquí a los 70. O sea, no rechacen nada de los que le pongan enfrente, porque el obrero es digno de su salario. O sea, ellos están haciendo un trabajo para Dios y Dios no los iba a dejar de sustentar. Porque al final, aunque esa casa es la que le estaba dando la comida, Dios es el que lo estaba sustentando. Por eso es que Dios le dice, no lleven nada, no lleven bolsa, y la bolsa tenía que ver con comida, esas cosas, las provisiones que ellos podían llevar, ni alforja, ni calzado, y nadie se lo dejó por el camino. O sea, no tenían que llevar absolutamente nada, porque Dios siempre le iba a proveer lo que ellos necesitaran para el trabajo que iban a hacer. Y esa es la confianza que ellos tenían que tener. Tenían que tener confianza en Dios de que Dios siempre le iba a proveer. Y no se pasen de casa en casa. Imagínense que no les gustara la comida de esa casa, porque tenían que comerse lo que les pusieran. Pero Cristo le dice, no se pasen de casa en casa, quédense en esa casa hasta que termine. Imagino que ellos iban a dormir ahí, salían a la calle, a la calle a predicar acerca del reino de Dios. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ¿por qué tenían que sanar los enfermos? ¿Cuál era la razón por la que tenían que sanar los enfermos? Imagínense que llega alguien que tú no conoces al pueblo y empieza a gritar, se ha acercado el reino de Dios. ¿Qué va a pensar la gente? Eres profeta. Que eres un profeta, ¿no? Sí, pero un profeta está anunciando algo que no había sucedido, que
que iba a llegar. Pero ¿cómo hacía para que la gente le creyera realmente el mensaje? Como que la gente le prestara atención al mensaje. ¿Cómo hizo Pedro cuando entró al templo, a la puerta del templo de la Hermosa para predicar a Cristo? ¿Qué tuvo que hacer Pedro o qué hizo Pedro para que le prestaran atención al mensaje? Curó al hombre que estaba cojo, lo levantó y entró el hombre al templo con Pedro y Juan, y la gente se maravilló, se sorprendió por esa curación, y ahí fue cuando le pusieron atención al mensaje que Pedro tenía, y mucha gente se convirtió en ese momento al cristianismo, ¿verdad? Pero si Pedro no hubiera curado a nadie, hubiera entrado simplemente al templo, a lo mejor muchas personas no hubieran prestado atención, porque Jesucristo había muerto. O sea, ya quedaban ellos nada más. Pero el hecho de haber hecho un milagro de esa manera, de esa magnitud, algo que era evidente porque todo el mundo conocía al hombre que estaba paralítico, fue suficiente para que la gente viera las señales de Dios ahí. Aquí Jesús le dice, vayan y sanen a los enfermos, que en ella haya. O sea, hay enfermos en las ciudades, siempre hay enfermos en las ciudades, siempre hay personas enfermas. Vayan y sanen a los enfermos, que en ella hay. El propósito no era sanar a los enfermos. El propósito era, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El propósito es que la gente escuchara el mensaje, la gente creyera en el mensaje, para preparar un pueblo, porque Jesús venía a esa ciudad, iba a entrar en esa ciudad. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles, decid, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Fíjense que ellos tenían que predicar igual. O sea, aunque no los reciban, si no los reciben, sacudan el polvo de su calzado contra ellos. Era como una manera de desprecio. O sea, ya que usted no quiero llevarme ni siquiera el polvo en el pie de su ciudad. No voy a llevar nada de ustedes. Pero díganles, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, igual tenía que decirse. La predicación era tanto para los que aceptaban como para los que no aceptaban el mensaje. O para los que los aceptaban a ellos o para los que los rechazaban. Pero igual tenían que seguir predicando. O sea, ellos no tenían que callarse. A veces cuando la gente no nos quiere escuchar, simplemente nos callamos. Pero Jesucristo le dice a ellos, aunque no los acepten, díganles, el reino de Dios se ha acercado. O sea, infórmenles, aunque no los reciban. Pero ellos tienen que tener esa información en su cabeza. Y el 12 dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Este versículo me puso bastante a pensar, igual que en el de Lucas, el de Marcos, el de Mateo, cuando mandó a los 12. Él le dice que aquel día, los que no lo recibieron para aquel día o el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahora, ¿cómo un castigo puede ser más tolerable que otro? Y lo que me ponía yo a pensar. Porque si existe solamente cielo y infierno, ¿cómo un castigo puede ser más tolerable? Porque aquí cuando habla de Sodoma, que el castigo para Sodoma será más tolerable, no está hablando del castigo que recibió Sodoma cuando Abraham estuvo allá. Porque Sodoma fue quemada igual que Gomorra. Eso fue ahí castigó Dios a Gomorra y todo el mundo murió, menos Lot y sus hijas, ¿verdad? Pero el caso es que ya ellos habían sido castigados. Pero aquí está hablando de un futuro. Dice, os digo que aquel día, ¿cuál es aquel día? ¿Cuál es aquel día? El día del juicio. El día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora, ¿será que el castigo tiene varios niveles? ¿O el infierno tiene varios niveles? En Mateo capítulo 25, Jesucristo hablaba de que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Dice versículo 44, Mateo capítulo 25, al versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda,
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego eterno o el infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Pero en Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando habla del castigo eterno, cuando habla del juicio ante el gran trono blanco, el versículo 14, el capítulo 20 de Apocalipsis dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿ese lago de fuego cuál es? Debe ser este mismo lago que Dios preparó para Satanás o para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Ahora, ¿cómo puede ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que no reciban a los apóstoles o a los discípulos, a los 70? Fíjense que se habla cuando allá en 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Corintios, Apagaste tu micrófono. allá que mi hijo me estaba llamando, él conoce un hombre, dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo, y después habla que él fue llevado al paraíso, pero habla de un tercer cielo. Yo estuve investigando sobre el cielo, aunque la Biblia habla de un tercer cielo, el paraíso, que hay varios niveles del cielo, o sea, varios cielos, porque Dios habla también de una recompensa, la recompensa, o sea, una recompensa. Yo no me veo a mí por lo menos al mismo nivel que los apóstoles en el cielo. Yo imagino que hay como escalafones en nivel. Ahora, ¿por qué Jesús habla de que el castigo para estas ciudades o de Sodoma y Gomorra será más tolerable? O sea, más tolerable significa que más llevadera que la de ciudades que no reciban a los apóstoles. Entonces pienso yo, no sé, o sea, la Biblia realmente nos revela, es un misterio realmente lo que se está viendo aquí, pero Jesucristo lo está diciendo de esa manera. Entonces, es como que una persona que no escuchó el evangelio nunca, una persona que simplemente no quiso obedecer el evangelio, amor lo escuchó y no lo quiso obedecer, recibirá el mismo castigo que va a recibir Satanás en el infierno. ¿Será igual? Una pregunta que uno se puede hacer, ¿verdad? Una persona que estaba en una religión equivocada, porque creyó en esa religión, pero estaba equivocada y murió, ¿será que tiene que recibir el mismo castigo que recibe Satanás y sus ángeles? Que si sabían lo que estaban haciendo, que estaban con Dios y negaron a Dios y se rebelaron contra Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 9, él habló en el capítulo 9 sobre la elección de Israel, cómo Dios eligió a ciertas personas para cumplir su propósito, Versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, están en las manos de Dios. O sea, Dios es el que tiene toda la potestad. Dios es el que sabe. Nosotros tenemos que simplemente limitarnos a predicar lo que Dios nos ha dejado para predicar. Y tenemos que buscar y procurar convencer a las personas de que el evangelio es el mensaje de salvación y que hay un castigo eterno. Pero lo demás queda en las manos de Dios. O sea, Jesucristo nos está revelando cosas que son difíciles de entender. O sea, que realmente se nos hace difícil de entender porque a mí siempre me han enseñado eso, que el cielo es el cielo y el infierno es el infierno. Pero que hay niveles de infierno, de castigo. Dime, Alejandro. Yo lo refiero o veo este tema hacia el arrepentimiento de cada persona. En Mateo capítulo 12, cuando le pidieron una señal a Cristo, Mateo 12:38, hay un ejemplo importante allí porque también los de Nínive se van a levantar contra esa nación a juzgar, ¿no? Y le dice la palabra de Dios así:
algunos de los que estaban ahí de la ley religiosa, verso 38, se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Versículo 39, Mateo 12, dice, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que le será dada es la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en Nínive, estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre entrará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ahora, lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, Agustín, el 41. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué la condenan? Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien es superior a Jonás y está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. O sea, yo veo, es en cuanto a que no quieren seguir a Dios, a aquellos que no van a escuchar a los 70, aquellos que no escuchan a los discípulos, aquellos que realmente no sirven o no están en el camino de Dios. Veo esa parte allí, que será más tolerable el juicio contra Sodoma y Gomorra de esa parte, pues seguramente. En el caso de Nínive, ellos se arrepintieron, pues. En el caso de Nínive se arrepintieron y ellos pueden juzgar, pues. Pero el caso de Sodoma y Gomorra, no. El caso de Sodoma y Gomorra era, Dios destruyó la ciudad precisamente por eso, por el pecado que había en esa ciudad. O sea, pero dice, fíjese lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 15. De cierto, eso lo está diciendo cuando envió a los 12. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Que para aquella ciudad. La ciudad que no los recibe. La ciudad que niega recibir a Jesús. Tolerable. Entonces hay castigos tolerables, más tolerables que otros. ¿Será que hay infierno una parte más caliente que otra? No sé. O sea, realmente se quedan muchas preguntas porque no tenemos, realmente la Biblia no nos revela claramente eso. Pero el caso es que Jesucristo lo está diciendo de esta manera y bueno, y es así. Me hiciste acordar, Agustín, de que Juan el Bautista es el mayor profeta que ha existido en la nación de mujer, pero es el más pequeñito del reino, porque será el más pequeño, porque nacer de nuevo con la sangre de Cristo te hace superior a este profeta Juan el Bautista. Es algo más o menos también lo veo ahí. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? También no hay duda, no hay duda que en el Antiguo Testamento no hay, o sea, no estamos hablando del juicio final, pero el juicio que Dios hace de su pueblo o de su gente. Dios los encuentra, les juzga y les aplica una sentencia. Y cada quien recibe una sentencia diferente. Esa es una sentencia diferente que le dio a la serpiente, el que le dio a la mujer, que le dio a Eva, que le dio a Adán, que le dio a Caín. Son sentencias diferentes en cada quien en su situación y igual al pueblo de Israel en sus consecuencias. O sea, vemos eso, vemos una situación donde la forma en que Dios trabaja sí es así. Ahora, no nos lo enseña en el juicio final, en ese sentido, ¿verdad? Sí nos enseña dos destinos, pero que el alma es eterna. Pero aquí, en este pedacito que estamos leyendo en Lucas, me hace sentido entender de que sí hay una diferencia, diferente nivel de tolerancia en cuestión del castigo. Si será el fuego de un fósforo contra el fuego de una lanzallamas, ¿no? ¿Y qué te va a afectar? Si te va a doler mucho o poquito, si puedes tomar pastillas para el dolor o no, quién sabe, Dios sabrá. Pero Él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Lo que sí debemos entender es que siempre es mejor estar del otro lado. Claro, eso siempre. Siempre, aunque sea llegar, como dicen en México, de panzazo. ¿No? Pero fíjese que también lo que podemos sacar de este versículo es que fíjese lo que significa rechazar el mensaje de Cristo, rechazar a los mensajeros de Cristo. O sea, es peor el castigo para ti que para Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra era terrible lo que sucedía en esas ciudades.
Eran pervertidos completamente. O sea, era el pecado en su máxima expresión, ahí en Sodoma y Gomorra. Y el hecho de rechazar el mensaje de Dios, de decirle no al mensaje de Dios, es peor que lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. O sea, en cuanto a los ojos, para los ojos de Dios. Imagínense ustedes. Es lo grave, pues. Ahí es donde vemos lo grave que es rechazar a un mensajero de Dios y rechazar y no escucharlo, pues, que era lo que sucedía con estos 70 cuando lo rechazaban. O sea, para aquella ciudad, dice que para Sodoma y Gomorra hace más tolerable el castigo que para esa ciudad que no los recibió, que no quiso escucharlos acerca del reino de Dios, acerca del Mesías. Entonces, dígame. Cuando venía la destrucción de Jerusalén, los tiempos de Isaías, ¿verdad? Que se llevaron, o sea, recibió la noticia Israel de que era conveniente dejarse llevar a Babilonia para no sufrir tanto ahí mismo en Jerusalén. El castigo era castigo. No vas a ir de esclavo, ¿verdad? Pero es mejor irte de esclavo y vivo que quedarte aquí muerto de hambre, ver a tus hijos morir, ¿verdad? O sea, insisto en que tiene que haber alguna clase de misericordia. Y vemos también la misericordia de Dios cuando saca a Adán y Eva del huerto, que es parte de la sentencia, les pone vestidos de túnicas de pieles, ¿verdad? Los viste, se muestra cierta misericordia, cierto arrepentimiento, igual que con Caín, pone una señal sobre él para que no lo maten. Pero todos nos lo mandan a sufrir. Así es. Pues, ¿alguna otra pregunta o preguntas que puedan tener? Ya son 9:19, pasamos mucho tiempo. Nos pasamos bastante en el tiempo. El caso es que esto no lo sabemos, o sea, no. Fíjate que cuando Lucas escribe en el capítulo 12 la historia del rico y Lázaro, sabemos que hay dos sitios, pues. Hay dos sitios, uno donde fue Lázaro, otro fue donde fue el rico. Y sabemos que el rico estaba en tormento, estaba en una llama, estaba en una llama y tenía la lengua seca, pues, porque la llama lo estaba calentando. Y el Lázaro estaba en un sitio de reposo, de bendición, junto con Abraham. O sea, son los dos sitios que conocemos, por lo menos lo que revela la Biblia. Ahora, hay sitios más tolerables que otros. Hay castigos más tolerables que otros dentro del castigo eterno. El caso es, como decía el hermano Roberto, escapar de cualquiera de esos castigos, aunque sea más tolerable. Tenemos que estar en el reino de Dios. Tenemos que estar con Dios. En cualquier nivel. En el cielo puede haber varios niveles. Está Dios, Jesucristo, los apóstoles y por debajo estamos nosotros. Pero igualito que estemos allá. Eso es lo importante. Que podamos estar con Dios eternamente. Y que muchas personas también puedan estar allá. Y esa es la tarea que tenemos nosotros como predicadores, como cristianos. De llevar a personas al conocimiento de Dios y esto es importante predicar, este versículo 12. O sea, lo grave que es rechazar la palabra de Dios. Lo grave que es rechazar al mensajero de Dios y rechazar la palabra de Dios. Es peor. Primero leerle la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo vivía esa gente? Dice, bueno, para Dios es peor rechazar la palabra de Dios, rechazar a los mensajeros de Dios y no escucharlos. Hebreos 10, 29 al 31, es verdad. Hermana Dayana. Exactamente. También me acuerdo, ahorita cuando leemos eso, o sea, yo me imagino que algún sobreviviente de Sodoma y Gomorra va a decir, oye, Dios castigó a este pueblo tremendamente, mandó piedras encendidas del cielo y fuego y destrozó ahí como si fuera una bomba atómica. Y todavía falta. Todavía falta, porque aquí dice que el castigo para ellos va a ser peor todavía. Sí, porque aquí yo creo que ellos iban a visitar eran ciudades judías, porque era Judea, pues estaban en Judea, o Jesucristo iba hacia allá y iban a predicar en Judea. Y eran judíos, y ellos tenían que conocer la palabra de Dios, como decía la hermana Dayana, o sea, el que pecare voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es como pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es lo más terrible que puede pasar a una persona. Es lo más terrible. O sea, y eso es lo que estaban haciendo esta gente.
Era rechazando al Mesías, rechazando el mensaje de Dios y al Mesías. Era lo peor que le podía pasar. Peor que Sodoma y Gomorra, imagínense ustedes. Terrible, eso es terrible. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Hermano querido, Dígame. bueno, reflexionando bastante pues, en la pregunta del castigo que reciben aquellos que rechazan la palabra de Dios, según lo que estamos viendo es más fuerte que el que recibió Sodoma y Gomorra. También yo reflexiono y me pregunto, o sea, el castigo para aquellos que conociendo la palabra de Dios y que tengan la ordenanza de Jesucristo de compartirlo, pues no lo hagamos. ¿Cómo será el castigo para aquellos que no compartamos el mensaje de Jesucristo? Que no tengamos la paz de Dios para llevar a coincidir con esos hijos de paz. Eso también es algo que me pregunto. O sea, si es fuerte el castigo para aquellos que no oyen o reciben el mensaje de Cristo, pues aquellos que lo conocemos, lo entendemos y no lo practicamos y no lo compartimos. Eso me llama la atención. Y en base a las clasificaciones o a las categorías, por decirlo de algún modo, de la condenación en el infierno o de la salvación en los cielos, oye, realmente pues la palabra de Dios no he visto por lo menos algún pasaje o alguna parte de la escritura que muestre o sea, algún lugar de privilegio en los cielos o algún lugar de mayor condenación en el infierno. Yo prefiero, pues como dice el versículo 12, pues entender que debo obedecer. Creo que nuestro Señor Jesucristo lo que más está tratando de incentivarnos es a llevar el mensaje, a compartir el mensaje, a entender la urgencia del mensaje y a decirnos pues que la gente necesita la salvación porque el castigo que viene es fuerte e inminente. ¿Okay? Yo llego hasta ese punto, pues en este caso. Y lo que me acuerdo un poquito de lo que vamos a ver el viernes de Mefiboset, parte que quedó pendiente del capítulo anterior cuando llegó a David, cuando regresó, que David quería restituirle la parte de las tierras que le entregó en este caso a Siba, quien estaba cuidando a Mefiboset. Mefiboset le dijo, no, yo no necesito nada, ya tú me has dado demasiado. Yo merecía la muerte por ser descendiente de Saúl y tú me llevaste a comer a tu mesa y eso es suficiente para mí. El hecho de saber que tú has regresado a Jerusalén, vas a volver otra vez al trono, no necesito tierra, no necesito nada. O sea, yo creo que vamos a los cielos, vamos con Dios y ya vamos bien para todo lo que nos ha concedido pues el Señor en este caso. Simplemente eso, ¿no? Y Jesucristo vuelve a decir lo mismo. Bueno, yo quiero compartir, sé que hay un mandato en Marcos 16:15 que dice, id, es una orden de parte del Señor, no es cuando tengamos tiempo, no es cuando estemos descansados, no es cuando me paguen, sino es una orden del Señor. Es una orden por el cual vamos a tener que rendir cuentas, así cuando tenemos un jefe que nos da una orden y nosotros tenemos que cumplirla. Un jefe terrenal, porque si no, no recibimos el pago. Así igualito en lo espiritual, esto es una orden y hay que cumplirla, porque vamos a tener que dar cuenta de eso. Muchas gracias. Sí, pero entonces, respetando un poquito el contexto del capítulo 9 que vimos la semana pasada sobre lo que implica seguir a Cristo y hay que ir y anunciar el reino, o sea, como parte de lo que Él pide a los que le vamos a seguir. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo creo que en ese capítulo 10 se continúa con esa línea, la necesidad de anunciar y de compartir a Jesucristo. Por eso viene el relato que estamos viendo del capítulo 10 de la misión de los 70. Y es la urgencia o lo que quiere el Señor Jesucristo, en mi entendimiento, pues tratarnos de
de incentivar. O sea, hay que compartir y hay que mostrar la salvación que nos da el Señor. Eso, hermano. Y después vienen los Ai de Corazín y de Betsaida. Es el contexto. También son ciudades que a pesar de que se hicieron milagros, se hicieron señales, ellos no aceptaron. O sea, fue peor. Dice que dice, por tanto, el versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Vuelve a decirlo otra vez. En varias ocasiones lo dice, en varias ocasiones. La misma tónica, sí. Sí, la misma tónica, exactamente. Bueno, hermanos, creo que ya podemos terminar por hoy. Mañana continuamos entonces, versículo 13 en adelante.